Bueno, ya veo 4. Y conmigo 5. Y quizás alguno más que no se ve. A veces no aparecen todos. Dios les bendiga. ¿Cómo les va? Espero que estén disfrutando este domingo como lo estoy disfrutando yo. Un poquito nervioso, digo, ¿qué pasará con las chicas? Intuía que algún problema tenían, que no se estaban pudiendo conectar, pero bueno, veo que pudieron conectarse, gracias a Dios. A veces estas cosas, estos medios, tienen algunos problemas, pero bueno, todo tiene solución, ¿no? Dicen algunos, hasta la muerte tiene solución, en Cristo. Bueno, Dios les bendiga, un gusto verlos. Ahí veo a mi amigo Daniel, veo a Horacio, veo a mi esposa, y bueno, no sé, hay alguien allí, no puedo ver, no sé si es Ana Fleitas. Bueno, espero que de a poquito todos nos vamos conectando, y vamos a disfrutar de este momento en el cual podemos estar juntos, conectados de esta manera. Era Ana, ahí está, bien Ana, bendiciones, ahí está el Dani, ¿no? Seguro, ahí atrás también. Bueno, contento, hermanos, contento, gracias chicas, gracias. Ana, Mabel, hoy pude cantar con ustedes, porque veo que a veces no conocemos todas las alabanzas, y si no tenemos el proyector, pero por suerte las alabanzas de hoy las pude cantar, todas de nuestro tiempo. Qué lindo que es poder cantar también junto con las chicas, y qué linda sorpresa ver a Graciela allí también. Yo siempre digo, ¿no? En este caso Graciela y la vida de tantos hermanos así grandes de nuestra edad, que deben tener un universo de experiencias, de cosas lindas para contar, para compartir. Y bueno, ahí yo le veía a Graciela compartiendo sus vivencias, testimonios, y contenta ella también por la participación de todos los chicos, de los jóvenes, y yo también, hermanos. Ella decía mencionaba a Daniel, que es su hijo quien está cocinando. No es porque sea mi hijo, pero qué rica. Sí, hermano, es verdad, me consta el cariño que le pone Daniel, como si estuviera cocinando para él. Y qué rico, yo he tenido oportunidad en más de una ocasión de probar esa comida, y también de meter las manos ahí en la pelada de papa. Pero él lo hace, y como hacemos las cosas, lo mejor para el Señor. Jesús, cuando hizo vino, dicen que hizo el mejor vino, y nosotros también, cuando cocinamos, cuando hacemos algo, lo hacemos lo mejor. Contento, hermanos, con el tema de la olla, de cómo se van bifurcando. Estamos tratando de ahí como de organizar los equipos, para que la olla no absorba a todo el grupo que está también en la parte de construcciones, porque estamos queriendo avanzar en algunos arreglos, en algunas modificaciones que la iglesia necesita. Sabe, hermanos, que estamos dicen, el pico más grande de la pandemia, y según los resultados, lo que nosotros vemos en los noticieros, los números abruman, pero no sé, hay algo quizás en mí que estoy sintiendo que sí, parece cada vez falta menos, claro que cada vez falta menos. No, pero quiero decir que veo próximo que podamos comenzar a reunirnos, quizá no en la manera que lo hacemos con los cultos, a la manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Bien pentecostales, gritones, no, pero vamos a comenzar a reunirnos, ahí estamos con Jeremías preparando un protocolo, y ahora todo es protocolo. Ahí estamos preparando un protocolo con Jere, para ver de qué manera los días martes, a ver si los días martes podemos juntarnos para orar, de pequeños grupos de 4 personas a la mañana, 4 personas a la tarde. La cuestión es que vamos a ir dándole un poco más de movimiento
a la iglesia, para que cuando se levante, cuando nos bajen la bandera, bueno, estemos bien ayornados, ¿no? Y en training, estemos aceitados, ¿no? Que estemos preparados, además para recibir lo que decía Graciela, ¿no? Creemos que mucha gente que a lo mejor está haciendo una cola para recibir un plato de comida, va a venir a buscar ese alimento que el alma necesita, que es la palabra. Así que contento con los hermanos, con los chicos de la olla, de la cocina, contento con los chicos de construcciones, contento con todos los hermanos, aún aquellos que por la edad a veces no podemos tener una participación tan activa, pero de que de alguna manera estamos apoyando. Ahí está nuestra hermana Lidia Ruiz, que sabemos que es una hermana fiel en oración, y es importante la oración, porque la oración, hermano, es la que sostiene nuestras vidas, la vida de los que por ahí tenemos la suerte de poder a lo mejor meterle mano a algo, pero si no hubiera hermanos orando, por eso digo la hermana Luis, la hermana Ruiz, nuestra hermana Lidia, que es nuestra presidenta de damas, que también ya vamos a ver para que nuestra hermana pueda estar llegando en horario de la mañana, en horario cómodo, para orar juntos. Así que, hermano, estoy como viendo que a pesar de que estamos en el pico de la pandemia, vamos a ir nosotros flexibilizando un poquito la cosa. Y bueno, justamente todas estas cosas dan un poco de pie para hablar algo que quería hablar. Recién hablaba con un amigo, con Gaby, ¿no? Gaby, un amigo también de esos amigos del alma. Le decía, Gaby, ¿sabes que no puedo enganchar el tema? Porque yo quería hablar de un tema que es para hablar en una reunión, a lo mejor. En una reunión con los obreros, tomando un mate, tomando un café. Pero como todavía no vamos a poder tomar mate y café por un tiempo más, quería charlar este tema, ¿no? Que es el tema que tiene que ver con los talentos, con aquellas cosas que Dios ha puesto dentro nuestro, hermanos. Este talento que le da a Dios a Daniel para cocinar, no solamente para cocinar, porque justamente anoche yo le decía a Dani, cuando esto, gracias a Dios, se termine, ¿qué vamos a hacer? Como diciéndole, ya no va a estar la olla, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé, pero seguramente haremos un montón de cosas, porque Daniel es un joven talentoso, y ojalá podamos seguir haciendo cosas relacionadas con la cocina. Sabe que hay muchas cosas, muchas personas que en estos tiempos no saben utilizar todos los recursos que hay alimenticios, sin ser nutricionista, ¿no? Recursos y tantas cosas que son de utilidad para aprender. Así que bueno, Dios nos ayude a poner a pleno funcionando todos los dones de la iglesia. Y yo quería hablar un poquito de esto, hermano, y pensaba, ¿no? Estaba leyendo hoy, ¿sabe que estaba leyendo? Un periodista contemporáneo de nosotros, de los años 70, un tal Norman Cousins, tenía una enfermedad incurable, hermano. Él tenía una enfermedad incurable, una deformación en la columna que lo volvía loco de dolor. Y aquellos que alguna vez tenemos algún dolor o hemos tenido en la columna, en el ciático, ¿vio? Algunos dolores que tienen que ver a veces con la edad, sabemos lo molesto, lo tedioso que puede ser. Sabes, hermano, que este hombre se sanó a sí mismo. Es famoso, él ha escrito un libro, varios libros, ¿no? Norman Cousins, periodista. Pero se hizo famoso porque él mismo se sanó de esa enfermedad incurable que él tenía, de esa deformación en la columna. ¿Y sabe cómo se sanó? Hizo una receta él, una dieta particular, basándose en películas y libros de buen humor, o libros cómicos. Pastor, ¿qué tomó? Está diciendo usted. Pastor, ¿qué tomó? No, hoy no tomé. Y me llamó la atención. Y después empecé a leer más y leí, hermano, que lo echaron del hospital. Porque las carcajadas de él molestaban no solo a los enfermos, sino al personal de la salud. Reía a carcajadas. Después él cuenta en el libro
él cuenta en el libro, hermanos, que 10 minutos de carcajada, 10 minutos de carcajada eran 2 horas sin dolor, 2 horas sin sufrimiento. Entonces yo me puse a pensar, y está certificado esto, científicamente, ¿no? Y empíricamente, empíricamente digo por la experiencia, por lo que él está contando, por lo que él da testimonio. Y yo pensaba entonces en esta cosa que Dios ha puesto en nosotros. Mire, no sé si él es cristiano, quizás no es cristiano, no dice que sea cristiano, pero aún en personas que no son cristianas, Dios ha puesto algo, Dios nos ha hecho de una manera perfecta, hermanos, perfecta con un potencial que ni nosotros sospechamos que convive en nuestro ser. Así que, hermano, mire lo que internamente una persona puede generar. Ahora, si una persona que no conoce a Dios, no sé si lo conoce, no dice nada en el libro, puede generar una autosanidad, tan solo, hermano, con este recurso del buen humor, de la risa. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas más nosotros podemos hacer con ese valor agregado, con ese talento, con esa virtud, con eso especial que Él ha puesto en cada uno de nosotros? En cada uno de nosotros ha puesto algo. No es igual en todos los casos, Bueno, quiero leerle una frase. Después vamos a leer la Biblia, pero quiero leerle una frase de Norman Cousin. Ponga mucho atención. Mire, ponga atención en lo que dice este hombre. La muerte no es la pérdida más grande de la vida. ¡Epa! Interesante. La muerte no es la pérdida más grande de la vida. La pérdida más grande de la vida es lo que muere dentro de nosotros cuando estamos vivos. ¿Qué me cuenta? Lo leemos de nuevo. La muerte no es la pérdida más grande de la vida. Para mí que sí, pero bueno. Dice él que la pérdida más grande es lo que muere dentro de nosotros cuando estamos vivos. Y esto me llevó, hermanos, a meditar seriamente en esto de los talentos. En esto de los talentos. Y de hecho, hermano, que pensando en Jesús, en el ministerio de Jesús, Jesús no se ocupó exclusivamente de los muertos. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús tuvo milagros relacionados con esto de resucitar muertos, pero él no andaba resucitando muertos todo el tiempo. Lo que sí hacía Jesús es resucitaba cosas muertas dentro de los vivos. Jesús, su ministerio no fue de andar resucitando muertos, pero sí de resucitar cosas que estaban muertas dentro de personas vivas, así como ocurrió en nosotros. En la mayoría de nosotros, cuando tuvimos un encuentro con Jesús, había un montón de cosas que habían muerto en nosotros, dentro nuestro. Había muerto la esperanza, porque por algo llegamos acá. Yo no llegué a Dios porque creí que... Llegué cuando ya no tenía, cuando yo ya me di cuenta de que no tenía más posibilidades, de que no tenía como escapatoria, que no tenía dónde ir. Es decir, que mis esperanzas humanas habían muerto. Y junto con mis esperanzas humanas habían muerto otras cosas que tienen que ver con la dignidad y con tantas cosas, con tantas virtudes que pone Dios, que ha puesto Dios originalmente en el hombre, pensando en su plan, ¿no? Pensando en el plan Edén. Pero bueno, hermanos, es así como Jesús, entonces, decíamos, andaba resucitando cosas muertas en seres vivos. Jesús le devolvió sentido a la vida de las personas que tuvieron un encuentro con Él, un encuentro real, las personas de su tiempo. Cuando Jesús caminó por la tierra, Jesús le devolvió el sentido de la vida a esas personas, transformó a esas personas, de hecho de que los 12 apóstoles fueron los que más cerca de Él estuvieron,
y fueron las columnas, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué efecto? Piensa en esto, piensa en esto, un cachito. Antes de ir a tocar un poquito, el tema va a ser cortito, yo quiero hablar de los talentos nada más, así que hoy no hay nada raro, yo no espero que vuelen ángeles, pero si quieren pueden volar. Piense un cachito, ¿qué efecto usted causó en la vida de las personas que se cruzaron en su camino? Y yo pienso, ¿qué efecto causé en la vida de las personas que se cruzaron en mi camino? Seguramente en algunas personas que se cruzaron en mi camino las he lastimado, seguramente, hermano, seguramente, porque todos en algún momento hemos hecho algo mal, todos hemos sido objeto de daño, alguien nos ha dañado, a alguien hemos dañado, pero dejando, esas particularidades y pensando en las cosas buenas que hemos hecho, ¿por qué cosa nos van a recordar? ¿En qué hemos marcado? Bueno, es para pensar. Yo tengo una idea, porque en la medida que yo me relaciono, en mis relaciones con personas, siempre me dicen, me acuerdo esa vez que... Entonces, yo tengo una idea de qué cosa pudo marcar esa vida, la vida de las personas que se cruzaron en mi camino. No todas fueron malas experiencias, ¿no? Creo que he hecho más bien que mal en esta vida. Ahora, hermanos, nuestra vida cobró sentido cuando vinimos a Cristo y siempre escuchamos testimonios nosotros, ¿no? Testimonios de personas que deambulaban sin esperanzas, así como nosotros, por esta vida, sin ninguna esperanza. Escuchamos testimonios tremendos, como que algunos habían decidido terminar con su vida. ¿Por qué? Porque algo había muerto dentro de ellos, indudablemente. Antes de quitarse o de intentar quitarse la vida, ya había algo que había muerto, una pulsión de muerte que los empujaba a acabar con su vida, ¿no? Entonces, en mis años de cristiano, yo, si algo he visto mucho, es como a través de la iglesia, ¿no? De la iglesia como ese instrumento de Dios, ¿no? Que lo representa aquí en la tierra, y hablando de esas cosas buenas que tenemos, ¿cuántas personas han descubierto, ¿no? Talentos que ni sabían que tenían? Hay un montón de gente que ha descubierto talentos, cosas, virtudes, cosas lindas, cosas buenas que podían ayudar al otro y que no sabían. Otros las han revivido. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Esas virtudes estaban muertas y al encontrarse con Jesús volvieron a nacer. Y otros que le dejaron morir. Otros que dejaron morir sus talentos, dejaron morir sus virtudes. ¿Por qué? Ahora vamos a ir a la palabra. De alguna manera las enterraron, las escondieron por distintas razones. Pero ¿qué es un talento? Porque yo quería hablar de los talentos. Decía, esta era una charla de café quizás con mis hermanos, pero no interesa. ¿Qué es un talento? Bueno, en el tiempo de Jesús era una medida de peso, la mayor era la medida de mayor valor económico, monetario, y una medida de peso, un talento. Pero nosotros en este tiempo le damos otro uso, y el uso que le damos es como una capacidad especial. Un talento es una capacidad especial para desempeñar
determinada actividad, determinada tarea de manera excelente. Otros lo llaman como un don. Dicen, no, esta persona tiene un don natural. Mirá cómo canta. Seguramente uno la escucha a Mabel, y Mabel debe haber estudiado música, seguramente está estudiando música. Sé que están haciendo algunos seminarios, pero también creo que nació con ese don. Creo que nació con ese don, porque todos sabemos, hermano, que hay personas que aunque, qué sé yo, estudiaran con los música, con los músicos más encumbrados, no, usted me entiende lo que quiero decir. Uno puede perfeccionar algunas cosas, pero yo creo que hay un don que a Dios ha puesto en nuestra vida que es natural, un talento que es natural. Y bueno, de eso quería hablar yo un poquito. Y quiero ir a la palabra, en Mateo 25. En Mateo 25 quiero leer el versículo 14 y después otros versículos más. No vamos a leer toda la parábola porque es muy largo y yo lo que tengo que decir es muy cortito. Dice así Mateo 25 en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se iba lejos este señor y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, ¿qué les entregó? A uno le entregó, dice la palabra, que le entregó 5 talentos. A otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento. Y es una parábola conocida, todos saben lo que pasó cuando esta persona vino. Cuando esta persona vino, el que tenía 5 talentos le devolvió 10 porque había multiplicado esos talentos, los había utilizado, los había explotado. Y hoy podía devolverle los talentos a su amo con intereses, con muchos intereses. El que tenía 2 hizo lo mismo. El que tenía 2 hizo lo mismo. Pero el que tenía 1 lo enterró. Dice así el verso 24, dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo quiero sacar un poquito de contexto esta parábola, porque esta parábola tiene otro contexto. Es más, el verso 30 es un verso condenatorio, y yo mi idea no es hablar esa, mi idea es de hablar un poquito, era lo que ya les adelanté en la introducción, hablar un poquito de los talentos, de las virtudes, de las capacidades que Dios nos ha dado para que la iglesia funcione, para que podamos ser de bendición para la gente que Dios envía, para la gente que Dios va a enviar ávida, necesitada a las iglesias. Y más después de esta pandemia, el verso 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo lo saco este versículo condenatorio, porque nosotros, los hijos de Dios, no vamos a ser juzgados para condenación. Pero en el tribunal de Cristo, en el bema, dice la palabra que van a ser de alguna manera juzgadas nuestras acciones, y vamos a recibir recompensas por nuestras buenas obras y por muchas otras que no fueron tan buenas, van a arder como hojarasca. Pero bueno, tampoco te pongas triste, aún así dice que Dios va a enjugar toda lágrima. Ahora, qué pena, hermano, qué pena es que nosotros, teniendo
porque este hombre tenía un talento. Qué pena que no lo haya podido utilizar. Y en su caso, en la parábola, él tuvo dramáticas consecuencias. Nosotros no estamos hablando de eso. A nosotros no nos va a traer dramáticas consecuencias de pronto que no utilicemos los talentos que nos ha dado. Pero sí, hermanos, en alguna manera estaremos cortando la bendición de Dios hacia la gente. ¿Por qué? Porque así como los dones, decíamos los otros días, del Espíritu Santo, están para capacitar a los santos, así como los dones y ministerios del Espíritu Santo están para capacitar a los santos, así también estos dones naturales, estos talentos, están para capacitarnos a nosotros, para que podamos ser de bendición para las personas, para la gente, para la gente que va a llegar a las iglesias necesitadas. Entonces la iglesia, hermano, tiene que descubrir en cada miembro, en cada persona, en cada hermano, un talento, una virtud, algo allí, que va a servir, que va a ser de bendición. Porque generalmente muchos de estos talentos están ocultos en los hermanos, en las personas. Y eso es un trabajo del pastor, un trabajo de los líderes, descubrir los talentos. Y cuando descubrimos los talentos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a facilitar para que esos talentos sean perfeccionados? Para que esos talentos puedan dar frutos realmente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar mucha gente con falta de confianza en sí mismo, muchas personas que no tienen confianza en sí mismo. Entonces ese es como un techo que se pone la persona que no tiene confianza en sí mismo. Es como un techo que se pone y hace que de alguna manera retenga, guarde, esconda sus talentos, porque tiene vergüenza, porque es tímido, porque no se cree capaz. Entonces allí hay algo que nosotros, los pastores, los siervos, los colaboradores, tenemos que destrabar. Tenemos que destrabar, algo que tenemos que correr. Hermanos, hay un universo de personas, como decía nuestra hermana Graciela en la introducción, que necesita de algo que nosotros tenemos, algo que nosotros poseemos. Y no solo ahora en tiempos de pandemia, porque esta pandemia va a pasar y la gente va a seguir necesitando. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ser humano constantemente tiene necesidad de cosas. Y ni hablar si una persona no está en Cristo, sus necesidades son más agudas, son más profundas, son más dramáticas. Pero aún los que estamos en Cristo necesitamos y recurrimos y recibimos el don de los talentos, de las virtudes que pone Dios en las personas que nos asisten, que nos ayudan. Entonces digo, la iglesia, hermano, es responsable. La iglesia es responsable de descubrir, hermanos. ¿Sabe que esta parábola también ha sido utilizada en muchos casos con el tema de la predicación, ahí apunta un poco la predicación de la palabra y el discipulado? ¿Por qué? Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona, hermano, alguien que aprende, alguien que sigue mis pasos, alguien que está debajo de mi cuidado, debajo de mi supervisión, alguien que recibe de mí, que recibe enseñanza. Eso es un discípulo, ¿no? Vieron que los discípulos seguían a Jesús, Jesús les hablaba y les enseñaba. Jesús no solo les enseñaba la palabra, porque eso es el verdadero discipulado, enseñarle no solo la palabra, sino aquellas cosas que Dios generosamente puso
de manera natural en nuestra vida. Entonces digo, en ese sentido la iglesia tiene que actuar sin ningún tipo de mezquindad, sin ningún tipo de egoísmo, porque sabe que en los trabajos seculares, el que trabaja en alguna empresa lo sabe que se daba, no sé ahora, se daba mucho de que le ponían a usted un aprendiz al lado, ¿no? Para que aprenda. Entonces las personas mayores, las personas que estaban en una actitud así, o en una situación que ya no le eran rentables a la empresa, les ponían un aprendiz. ¿Para qué? Para que este aprendiz aprendiera la tarea, a manejar determinada máquina, a hacer determinada tarea, a llenar algún papeleo, y cuando el aprendiz aprendía, a esta persona la despedían. Entonces nadie quería enseñarle nada a nadie. Pero hermanos, en la iglesia yo supongo que eso no tiene que ocurrir. ¿Por qué no tiene que ocurrir? Porque en la iglesia hay tarea para todos. Por eso decía, ¿qué vamos a hacer con Dani ahora cuando se termine esta olla solidaria? Y no sé, pero algo vamos a hacer, porque en la iglesia siempre hay tarea. Y en la iglesia, hermano, tampoco tenemos que tener miedo que si yo le enseño algo a alguien, esta persona después me va a quitar mi lugar, me va a quitar mi puesto. Hermanos, nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado, Nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado, hermano. Entonces este es un llamado, por eso decía, este era para charlar con mis hermanos, tomando un café, un mate, un llamado a todos los hermanos de la iglesia, a la responsabilidad que tenemos, ¿no? De no esconder, de no retasear, de no mezquinar nuestros dones, al contrario, ponerlos al servicio de nuestros hermanos, pero no solamente para servirles, sino para enseñarles, para que puedan también ellos tomar de esos dones y multiplicarlos, y bueno, por ahí nada que ver. Yo sé que Dios no va a venir, vamos a salir del contexto de la parábola, yo sé que Dios no va a venir en forma condenatoria a recriminarnos quizás qué hicimos con nuestros dones, porque seguramente que los usamos, seguramente todos vamos a decir, sí, Señor, yo usé estos dones. Quizás lo que no vamos a tener es la ganancia que Él espera. ¿Por qué? Porque la ganancia que Él espera está en la enseñanza. Porque, es decir, ¿usaste los dones que yo te di? Sí, Señor. ¿Y le enseñaste a alguien? Y no. ¿Y por qué no le enseñaste? Y porque tenía miedo, Señor, que si Él aprendía yo me quedara sin. Hermanos, esas cosas, ese tipo de celos, ese tipo de temores no tienen que estar en la iglesia. No tiene que existir ese miedo, ese temor de que si yo le enseño a alguien, esa persona va a ser después la que me va a dejar a mí sin el puesto, sin la responsabilidad, sin el trabajo que yo tenía en la iglesia. Les repito, en la iglesia hay trabajo para todos. Hermano, hay todo ahí donde estamos nosotros, en nuestro barrio. Hay todo un barrio, hermano, para predicarle la palabra. Hay todo un barrio que necesita a Dios. Hay todo un barrio, hay cientos de personas que necesitan que nosotros les enseñemos algo. Y ese algo es lo que generosamente Dios ha depositado en nuestra vida. Mira, hermano, no importa qué talento nos dio. No importa qué talento nos dio. Lo que importa, lo que Dios va a preguntar es ¿qué hicimos con ellos? Porque vio que a uno le dio 5, a otro le dio Dios, a otro le dio 1. Por eso digo, no importa cuántos talentos nos dio Dios. Lo que importa es qué hicimos con ellos. Hermano, y ya para terminar, quiero referirle, recordando a un pastor que ya está con el Señor, ¿no? Roberto Roa. Él terminó su ministerio sirviendo en Concordia, en la ciudad de Concordia. Él estaba acá en San Justo, después estuvo pastoreando en Concordia
y desde ahí el Señor lo llamó a su presencia, ¿no? Y sabe que entre muchas virtudes que tenía este pastor Roberto Roa, entre muchas otras virtudes, porque era un hombre virtuoso, talentoso, él a todas las personas que venían a la iglesia, le guste o no le guste, con tres tonos en la guitarra, los sacaba músico. Obviamente no todos iban a seguir en la música, porque obviamente quien no tenía esa virtud innata, natural, seguramente después se inclinaría por alguna otra, pero todos aprendieron a cantar coritos con esos tres tonos de guitarra que él les enseñaba. Y sabe, hermanos, que de ese trabajo que con tanto amor él hacía, ¿cuántas personas inspiró? ¿Cuántas personas inspiró que hoy son pastores? Hay muchas personas que son pastores y que fueron inspirados por esos pequeños gestos. Pero que pequeños estaban produciendo frutos. Hermano, que Dios nos ayude. Esto era cortito lo que quería compartir hoy con usted. Esto de los talentos. Que todos hemos recibido un talento, un don natural, que después podemos o no ir perfeccionando. El tema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Nos lo guardamos? ¿Nos lo escondemos? Bueno, vamos a descartar cualquier actitud egoísta, vamos a descartarla porque se supone que en nosotros no debe existir una actitud egoísta, pero vamos a decir lo que decíamos hoy, falta de confianza, timidez. Bueno, que no haya ningún motivo, hermano, para que nosotros escondamos nuestros dones. Vienen tiempos, yo creo que en poco tiempo la iglesia va a abrir nuevamente sus puertas, no sé si en la misma manera que antes, pero va a abrir sus puertas y va a llegar. ¿Por qué? Porque la cosecha está lista, hermano. La cosecha está lista. Quizás la cosecha no fue el fruto de tanta prédica. Por ahí esta pandemia sirvió de abono y apuró los frutos. Es decir, activó, preparó la disposición o la necesidad de la gente. Y van a venir a nuestras iglesias. Y que encuentren, hermano, personas llenas de dones y de capacidades naturales, innatas, para satisfacer sus necesidades. Que Dios nos ayude, hermanos, que no nos vayamos de esta tierra tristemente sin haber podido desarrollar el don o aquella cosa que Dios nos dio. No nos vayamos de esta tierra con el don abajo del brazo, porque entonces sí, cuando estemos en el tribunal de Cristo, no para salvación o condenación, pero Dios esté juzgando nuestras obras, Él nos va a tener que enjugar las lágrimas, porque seguramente ver que nuestras obras arden como hojarasca nos va a causar dolor. Nos va a causar dolor porque Él nos había dado algo y nosotros no supimos ponerlo a disposición del necesitado y de esta manera multiplicarlo, así como que diera el fruto, así como dio el que tenía los 5 talentos y el de los 2 talentos. Así que bueno, hermanos míos, este es mi tema de hoy. Más que mensaje, era casi una charla de café, pero me interesaba mucho, estaba ansioso, no quería dejar esperar, no quería dejar pasar esto de los talentos, ¿no? De que si hay que perfeccionarlos, lo hacemos. Y si creemos que nuestro don natural es suficiente, bárbaro, pero sí, de una u otra manera, usémoslo, pongámoslo en bien
de la iglesia, en bien de la iglesia del Señor, en bien de nosotros mismos, ayudándonos entre nosotros mismos, colaborándonos entre nosotros mismos. Y luego sí, cuando nosotros como iglesia estemos consolidados, fuertes y firmes, entonces sí, se abrirá la puerta y comenzarán allí a llegar las personas ávidas, necesitadas de tantas cosas, ¿no? Que encuentren en nosotros esos dones, esas virtudes, que puedan llenar sus necesidades, su alma y su corazón. Bueno, Dios les bendiga mucho, hermano. Lo de hoy no era muy, era sencillito nomás, pero para mí muy importante poder charlarlo con ustedes. Así que vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude, para que Dios nos ayude a identificar cuáles son esos dones, que a lo mejor los tenemos medios dormidos, que a lo mejor los tenemos medios, que Dios active nuestro ser y pensemos en este hombre, ¿no? Que sin ninguna vinculación quizás con Dios fue capaz de generar semejante revolución interior que hasta pudo autosanarse. Mire cuánta capacidad, mire cuánto valor le ha puesto, cuánto potencial le ha puesto Dios al ser humano, aún con aquellos que no son creyentes. ¿Qué más nosotros, que somos sus hijos y que Él dice que nos ha llenado de dones para capacitar nuestra tarea, nuestro trabajo? Oramos, amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por habernos llamado. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos hecho tus siervos, tus obreros, Señor, por habernos capacitado con dones, Señor, con virtudes, con talentos, con tantas cosas que de manera natural has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos a multiplicar estos dones, ayúdanos a hacerlos crecer, ayúdanos a poder dárselos a quien lo necesitan, a ser buenos discipuladores, Señor, sin ningún tipo de mezquindad, de egoísmo. Ayúdanos, Señor, a hacer grande tu reino, a hacer grande tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Te pedimos por el país, por las autoridades, Señor, para que esta pandemia termine pronto, Señor. Que lo que no pueda hacer la ciencia, Señor, que lo que no pueden hacer los infectólogos, los investigadores, Padre, lo hagas tú, Señor, a través de tu poder divino. Padre mío, encomendamos nuestras vidas en tus manos preciosas, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.